Bienvenidos a mi canal de YouTube. Ahora continuaremos con el tema de la estadística. Seguimos con más conocimientos acerca de la estadística y también que ayudan para realizar los análisis de datos cuando se llevan a cabo la investigación de mercado. Desde Excel vamos a graficar o hacer un gráfico de dispersión. En este se va a hacer de tipo lineal, de tipo regresión lineal, de manera que podamos descubrir qué tipo de vínculo, asociación o relación tiene una variable específica independiente y una variable específica dependiente. Resulta que sabemos que la variable independiente va a hacer un efecto o va a modificar la variable dependiente. Y por ende, en el gráfico de dispersión de tipo lineal, la línea de tendencia o la sucesión de puntos que se asocian o se relacionan va a dar de forma positiva, es decir, ascendente. Y esta se da porque la variable independiente aumenta y hace un efecto en la variable dependiente que también aumenta. O viceversa, puede disminuir la variable independiente y va a causar un efecto en la variable dependiente que va a disminuir. Y esto hace que dé una línea de tendencia ascendente. También existe un tipo de regresión lineal con una línea de tendencia o una línea de tipo descendente. Y esto se debe a que la variable independiente va a aumentar y va a causar un efecto o se va a explicar la variable dependiente a través de que disminuyen esos valores que determinan ese efecto. Y por ende, si la variable independiente aumenta, afecta a la variable dependiente de manera de que esos valores se debe a que están muy por debajo de lo estipulado. Bien, tenemos el gráfico de dispersión y lo vamos a realizar a través de Excel. Aquí vemos un ejemplo de una base de datos donde la zapatería K&G tiene un registro de sus ventas, en donde la variable que va en el gráfico del eje de las X es la variable independiente. Y esta variable independiente en esta oportunidad son los precios en dólares de unos zapatos deportivos que vende la zapatería K&G. Luego tenemos las ventas que dependen de la variable independiente. Las ventas se va a conocer si van a aumentar o van a disminuir por el tipo de precios. Los precios son la variable independiente. Y en el eje de las Y, por supuesto, se va a graficar la variable dependiente, que en este caso son la venta de zapatos deportivos. Y estas ventas se dieron en marzo de 2025. Aquí vemos que existen una serie de valores, una serie de precios en dólares. Y aquí ven, por lógica, que si 35 dólares costaron unos zapatos, hubo unas 70 unidades de venta. Y 45 dólares que costaron los zapatos, los precios de unas unidades de zapatos, hubo 50 unidades de venta de zapatos deportivos. Una unidad son un par de zapatos. Si hubo unos zapatos deportivos que costaron 30 dólares, hubo una venta de 75 unidades de zapatos deportivos. Pero ahora aquí vamos a determinar si existe una asociación o un vínculo, si esta variable independiente va a causar un efecto en la variable dependiente, y determinaremos si la línea de tendencia va a ser ascendente o descendente. También tenemos que tomar en cuenta que en la regresión lineal o el tipo de gráfico de dispersión existe una R cuadrado. Esa R cuadrado tiene que ser entre 0 hasta 1. Si el valor da cercano a 1, quiere decir que sí hay asociación, que sí hay relación y que el gráfico de dispersión tiene sentido.
Procedemos a graficar entonces este tipo de base de datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seleccionar, insertar, nos vamos a la barra de menú, insertar, seleccionamos solo los datos, bien sea los de los precios y la columna que sigue, la de las ventas, y nos vamos a la barra de menú, nos vamos a insertar. En insertar marcamos dónde está el área de los gráficos, aquí lo estoy señalando, y nos vamos a gráficos recomendados. En gráficos recomendados nos va a salir una serie de gráficos. Vamos a escoger todos los gráficos en la barra de menú. Aquí ven un repertorio de gráficos. Nos vamos a dirigir a el gráfico de X y Y dispersión. Entonces, hay una serie de modelos de gráficos de dispersión. Vamos a escoger el primero, la que tiene la nube de puntos. Escogemos el primero, le damos al segundo, que determina una línea, una nube de puntos muy bonita, y le damos a aceptar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, yo le doy a gráficos recomendados porque de una vez escogiendo la base de datos, te forma el gráfico y no tienes que hacerlo de forma elaborada desde Excel. Entonces procedemos a hacer los cambios en el gráfico. Aquí vemos que en el diseño de gráficos, que después que se forma el gráfico se abre una barra de menú. Vamos a escoger los distintos modelos. Yo voy a escoger este, el azul. Al lado tiene una serie de opciones. Le damos a más. Y únicamente vamos a marcar lo que se llama los títulos de eje. Dejamos título del gráfico. Si colocamos etiqueta de datos, está mejor. No colocamos leyenda porque con los títulos del eje que me identifica la X y me identifica la Y, podemos entender mejor el gráfico. Mientras el gráfico esté más simple y pueda entenderse y tenga detalles, es mucho más aceptable. Nos vamos a línea de tendencia y miren lo que da la línea de tendencia, una línea descendente porque va de arriba hacia abajo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si la variable independiente ha aumentado, la variable dependiente va a hacer, como va a ir disminuyendo los valores, va a hacer que la línea sea descendente. Pero vamos a ver si este gráfico tiene una relación, una asociación a través de colocando la R cuadrado. ¿Y cómo colocamos la R cuadrado? Tenemos el signo de más, tenemos los elementos de gráfico, hemos seleccionado ejes, títulos de eje, título del gráfico, etiquetas de datos y línea de tendencia. En la línea de tendencia nos quedamos aquí y hay una flecha, nos vamos a la derecha. Nos sale una serie de opciones que dice lineal, exponencial, extrapolar lineal, promedio móvil de 2 periodos y más opciones. Nosotros vamos a marcar más opciones. Y ella nos va a formar un formato de línea y nos vamos a quedar en opciones de línea de tendencia y nos vamos a quedar en el recuadro que tiene una serie de barras. Pero como sabemos, este tipo de gráfico es de tipo de línea de tendencia, de tipo regresión lineal.
Aquí vemos que está marcado lineal. Nos quedamos con la lineal porque hay distintos tipos de gráfico de dispersión exponencial, logarítmica, polinómica, potencial y media móvil. Pero en este caso vamos a estudiar la lineal, que es la que más suele usarse. Luego bajamos, dejamos nombre de la línea de tendencia automático, no extrapolamos todavía, luego marcamos. ¿Qué vamos a marcar? Vamos a marcar presentar el valor de R cuadrado en el gráfico. Vamos a presentar la ecuación en el gráfico, porque la ecuación en el gráfico que se forma con la numeración de la letra Y es predictora. Y este tipo de gráfico de dispersión y regresión lineal es excelente, porque si tú necesitas predecir o anticipar qué es lo que va a suceder en el futuro, lo puedes hacer a través de la ecuación Y ya vamos a ver cómo se utiliza. Cerramos aquí, movemos la ecuación, ya va, ok. Vamos a aumentar aquí las letras, vamos a colocarlas más grandes para que facilite leer la lectura de la R cuadrado. Y primero vamos a ubicarnos aquí. Primero vamos a formar el título del gráfico. El título del gráfico. Ya. Le di a control Z. Vamos a más. Y colocamos otra vez el título del gráfico. Cuando hay una situación que tienes que hacer revertir lo que ocurre, le das control Z. Entonces colocamos el título del eje. El título del gráfico va a ser de la siguiente manera. Registro de la zapatería KG vamos a colocarlo inicio, bajar un poco el número de las letras. Registro de la zapatería KG o colocar gráfico de dispersión. Para el análisis de los registros de la zapatería K y G. Gráfico de dispersión para el análisis de los registros de la zapatería K y G. Por supuesto es una marca de ejemplo que tiene la zapatería, esto es una base de datos de ejemplo, pero para que vean cómo va trabajando un gráfico de dispersión de acuerdo a la evaluación de una base de datos. Entonces, aquí vemos que la línea es descendente. ¿Y a qué se debe esto? A que aquí
en el eje de la X vamos a colocar, para terminar de analizar, precios de los zapatos deportivos. Y en el eje de la Y vamos a colocar ventas vamos a colocarlo bien. Necesito que vean estos detalles con calma y ya vamos a proceder al análisis. Una vez que tengamos el título del gráfico, que ya lo hemos elaborado, y ahora falta el último título del eje. Ventas dadas de los zapatos deportivos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a proceder al análisis del gráfico. Como vemos, es una línea descendente. ¿Por qué? Porque resulta que a medida que van aumentando los precios en dólares de estos zapatos deportivos, las ventas disminuyen. Y aquí podemos ver un ejemplo. Cuando hubo unos precios de aproximadamente $20, vamos a marcar aquí que me graficó $20. En este caso, como el precio estaba muy económico, las ventas sí se llevaron a cabo y se dieron 85 unidades de ventas de zapatos deportivos. Pero aquí vemos una diferencia. Cuando llegó a los $60, el precio de unos zapatos deportivos tan solo se vendieron 27 unidades. Y por ende la pendiente se va bajando. ¿Y esto qué quiere decir? Que la variable independiente, que son los precios en dólares de los zapatos deportivos, ha causado un efecto y ha ocasionado que las ventas caigan, disminuyan. Aquí vemos otro ejemplo, los precios de los zapatos en $35. Vemos aquí una línea de referencia donde te puedes ubicar aquí en los $35 y me dice que solo hubo una venta de 70 unidades de zapatos. A diferencia de cuando los zapatos cuestan $20, hubo una venta solo de 85 unidades, mucho mayor. Pero, ¿qué es lo que vemos aquí? Si aumenta el precio, la venta de zapatos deportivos disminuye. Y esto fue lo que ocasionó en todo el mes de marzo de 2025, en la venta que hubo en el mes de marzo de 2025. Ahora vamos a revisar la R cuadrado. He mencionado que una R cuadrado entre 0 y más tiene que estar entre 0 y 1 para que el gráfico sea aceptable y se determine la variabilidad de los datos, o si tienen una asociación y un vínculo, una relación que permita determinar cómo hay variación de estos datos y cómo se relacionan. Y si de verdad el gráfico se está explicando con el gráfico de dispersión, y la R cuadrado tiene que dar entre 0 y 1, y mientras el valor esté más cercano a 1, quiere decir que la información está muy bien determinada y establecida. Nuestro R cuadrado dio 0,9744, está cerca de 1, así que el gráfico y la base de datos sí funcionan. Pero aquí vemos que el gráfico, la ecuación, la fórmula predictora, está al principio dando negativa en este valor de menos 1.51. Ella, si tiene el gráfico de una línea ascendente o un sentido positivo, la primera parte de la ecuación predictora
tiene que dar positiva. Pero como es una línea descendente, su primera parte es negativa. Entonces, ahora vamos a ver cómo podemos predecir el futuro. ¿Qué va a pasar con las ventas de esta zapatería? Si colocamos y relacionamos esta ecuación con la base de datos. Vamos a ver qué me determina esta línea predictora. Se coloca Y, vamos a colocarlo aquí, chip 0, menos 1.5129, abrimos bueno, vamos a colocar aquí un por, que sería shift asterisco, porque de esta manera es que se multiplica en Excel. Y vamos a colocar que los precios esta vez van a valer vamos a colocar $85 el precio del zapato, sin colocar la denominación. Aquí vamos a cerrar paréntesis y al principio vamos a abrir paréntesis. ¿De acuerdo? Y luego aquí nos dirigimos y colocamos el signo del más. Y sumamos lo que es esta parte de la ecuación. Ya, vamos a darle X aquí porque todavía falta anotar la ecuación. Es esta la que estoy utilizando, la que dice Y igual, que está abajo de la R cuadrado. Vamos a sumar lo que sigue al lado, porque esa X que está anterior de la suma es la variable independiente. El precio, en este caso, en dólares, porque puede ser otro tipo de variable independiente de acuerdo al contexto que estamos evaluando. Más 117.21. Le damos a Enter. Ajá. Entonces, ya entendemos este gráfico de dispersión y ahora espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos en otra oportunidad. Sígueme por mi canal de YouTube, @laperiodista_Keila_Ramos, y dale like y comparte este video. Suscríbete a mi canal, no lo olvides.